El uso de las asistencias ventriculares de larga duración se ha disparado en los últimos años debido en gran medida a las mejoras de los dispositivos y la escasez de donantes para trasplante cardíaco. Sin embargo, los llamados corazones artificiales siguen siendo grandes desconocidos para la población general y para la mayoría de los cardiólogos. Esto, que puede parecer ciencia ficción, es ya una realidad que en casos seleccionados puede superar los resultados del trasplante cardíaco. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Hola, estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, Jesús Nicolás en la realización y con nosotros en la Casa del Corazón la moderadora Mercedes Rivas Lasarte, cardióloga en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Muy buenas, Mercedes. Hola, Gemma. Cuéntanos algo más del tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Pues como bien has dicho, Gemma, el empleo de las asistencias ventriculares de larga duración ha sufrido un crecimiento exponencial en nuestro país en los últimos años. Así que con la ayuda de nuestros invitados vamos a repasar la historia de estos dispositivos, el presente en nuestro país y cómo llevar a cabo un programa de éxito para maximizar los beneficios en nuestros pacientes. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Abbott. Pues vamos a presentar ya a los participantes de esta mesa debate. Nos acompañan Cristina Aparcero Baz, supervisora de Enfermería en Cardiología y Cirugía Cardiovascular en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Bienvenida. Muchas gracias, Gemma, y encantada de estar aquí con vosotros a pasar este ratito hoy. Elena García Romero, cardióloga en el Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona. Muy buenas, Elena. Hola, Gemma, encantada de estar aquí también. Y Manuel Gómez Bueno, cardiólogo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid. Hola, Manuel. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación y con compartir con vosotros estos momentos. Bueno, pues bienvenidos a los tres. Es un placer contar con vosotros para este debate y me gustaría que empezásemos repasando un poco la historia de estos dispositivos. Manolo, tú has vivido las primeras asistencias ventriculares de media y de larga duración. Cuéntanos un poco cómo eran estos aparatos. Sí, por allá por el 2007-2008 pues empezamos en España a implantar dispositivos de asistencia de media o larga duración. Eran muy diferentes a los que utilizamos ahora habitualmente. Eran asistencias de flujo pulsátil, a diferencia de los actuales que son de flujo continuo, eran paracorpóreas o extracorpóreas y bueno, eran más aparatosas, más ruidosas. La mayoría se ponían como puente al trasplante porque la durabilidad no es la de los dispositivos que tenemos ahora mismo. Tenían más complicaciones, hemorragias, trombos, ictus. Y bueno, pero nos permitió llevar al 80% de los pacientes al trasplante, porque la mayoría eran como puente al trasplante, y tenían dos ventajas. Una era que podían utilizarse de forma biventricular por su tamaño, y la otra es que se podían utilizar en muchos tamaños diferentes de personas, incluso en niños, que es un poco el tipo de paciente en el que todavía se utiliza ese tipo de dispositivo. Pues muchas gracias, pero han cambiado un poquito, Cristina. Cuéntanos ahora cómo son las asistencias que implantamos. Sí, mira, como dice Manolo, la evolución ha sido increíble y actualmente las bombas que utilizamos son bombas de flujo continuo, están soportadas por un flujo centrífugo, magnético, la que actualmente yo me estoy refiriendo a la que usamos ahora mismo. Ahora mismo solo hay una aprobada para su comercialización por la FDA y la Unión Europea, que es el HeartMate 3. Hasta hace 3 años tuvimos otro de similares características, pero tuvo que ser retirado por problemas técnicos. Actualmente estas bombas pues, son dispositivos de tercera generación. Usa una tecnología de levitación magnética para generar un flujo continuo con un tipo de flujo centrífugo. Estas bombas que nos permiten actualmente pues son mucho más pequeñitas y ligeras,
El sonido, como él ha dicho, ha cambiado muchísimo. Esas primeras bombas, aquellos Escort que te latían en la barriga, y cuando ya llevabas un mes o mes y medio con ella, el paciente acababa un poquito loco. Actualmente prácticamente el paciente no nota que lo tiene. Son bombas que están alojadas en el espacio intrapericárdico. Aquellas eran tanto paracorpóreas, o las primeras intracorpóreas se alojaban en la cavidad peritoneal. Ahora ya son pequeñitas. Hemos pasado de tamaño, de pesos muy altos a 1,2 kg. Manolo creo que pesaba el primer HeartMate, y las de ahora están en 145 gramos. Eso hace que el paciente esté mucho más liviano. Estas bombas también, esta actual, la HeartMate 3, tiene un espacio más amplio en el que la sangre se pasa. Eso hace que haya menos fuerzas de cinsallamiento, menos hemólisis y menos eventos de incompatibilidad. Con lo cual, bueno, pues la diferencia de entonces ahora le permiten a los pacientes llevar una calidad de vida prácticamente autónoma con nuestra ayuda. Pues muchas gracias por este repaso. Y sin embargo, ya antes de contar con estas asistencias de nueva generación, ya teníamos un ensayo clínico que nos decía que implantándolas mejorábamos el pronóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca terminal. Elena, cuéntanos un poco más de esto. Pues sí, Mercedes, estamos hablando de que los pacientes que se aleatorizaron al implante de la asistencia, pues hubo una reducción del riesgo de mortalidad por cualquier caso del 48%, y los pacientes pues presentaron una supervivencia al año del 52% en comparación con el 25% del grupo al que estaba aleatorizado al tratamiento. Esta supervivencia a los 2 años cayó al 23%, pero seguía siendo significativamente mayor a la supervivencia del 8% en el grupo aleatorizado a tratamiento. Efectivamente, pues, se pudo concluir que las asistencias eran una terapia alternativa en pacientes seleccionados que no eran candidatos a trasplante, pero, y esto ya lo hablaremos también, no se generalizó el uso de este tipo de asistencias por problemas con la durabilidad, las infecciones, el sangrado y problemas con el coste y la calidad de vida del paciente, porque claramente pues, el grupo aleatorizado a este tipo de asistencias pues, tuvieron más tasa de eventos adversos. Pues muchas gracias, pero es que, como hemos hablado, estos dispositivos han mejorado mucho y el ensayo Momentum pues supuso una revolución, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de este estudio y qué datos tenemos en vida real? Manolo, empieza tú contándonos un poco. Sí, como has dicho, Mercedes, pues yo creo que a lo largo de estos años pues, se desarrollaron nuevos dispositivos cada vez más pequeños, más intracorpóreos, más biocompatibles, más fisiológicos, que simulan una pulsatilidad, y ya llegamos finalmente al dispositivo actual, que es el HeartMate 3, y al gran ensayo Momentum, ¿no? Yo creo que el Momentum es un antes y un después, en el que en este estudio se compara este dispositivo, el HeartMate 3, con su hermano mayor, que era el HeartMate 2, que era una asistencia axial, y lo que se ve en 1.028 pacientes con seguimiento a 2 años es que el HeartMate 3 consigue una supervivencia libre de ictus incapacitante y de necesidad de reintervención del 77%, frente al 65% con el HeartMate 2, ¿no? Sobre todo a costa de una reducción muy importante de trombosis y necesidad de cambiar la asistencia, y también en análisis secundarios pues se ve con menos complicaciones que sus antecesores, ¿no? Menos trombos, menos ictus, menos hemorragias, todas esas complicaciones que hacen que la calidad de vida del paciente con asistencia esté reducida, ¿no? Yo creo que ese estudio claramente marcó el inicio de una terapia en la que la calidad de vida y el pronóstico de vida de los pacientes claramente se puede mejorar con una asistencia ventricular, y esto es un poco a donde nos lleva hoy en día a hablar aquí de incluso ponernos a nivel de otras terapias más consolidadas como el trasplante cardíaco. Y Elena, es que además tenemos el ensayo clínico Momentum, pero tenemos datos en vida real que no son nada despreciables. Cuéntanos un poco. Pues sí, tenemos los datos más relevantes en cuanto a los pacientes portadores de este tipo de dispositivos que proceden del
el registro Intermax de la Sociedad de Cirugía Torácica de Estados Unidos, y que además recientemente se ha publicado el informe anual, ahora en octubre del 2024, y que pues a día de hoy llevan incluidos más de 29.000 pacientes con implante de asistencia ventricular de larga duración desde el 2014 hasta la actualidad, y que son datos abrumadores, ¿no? Entonces, lo que podemos ver en los últimos informes, y concretamente en el último informe, es que vemos claramente una mejora continua en la tasa de supervivencia, sobre todo en la era contemporánea y en los pacientes que llevan dispositivos de levitación magnética, y que además la tasa de supervivencia es significativamente mayor en este tipo de pacientes respecto a los pacientes de la era contemporánea pero que no llevaban dispositivos de levitación magnética. Esto en números ¿a qué corresponde? Pues corresponde a una supervivencia al año del 86% frente a un 78% y una supervivencia a los 5 años del 60% respecto a 44%. Son datos que no están nada mal. También un poco recordar que también estamos hablando de que la mayoría de los pacientes son hombres, en torno al 80%, que hay un 25% de pacientes que tienen menos de 50 años y que en este caso el 55% pues son de etiología no isquémica y que la edad media más o menos ronda los 57 años. Me detengo un poquito más porque la verdad es que los datos de vida real son muy importantes. Los autores lo que más destacan son dos puntos que quieren resaltar a lo largo de todo el artículo. Básicamente, lo primero es que estamos en la era contemporánea en la que menor tasa de eventos adversos se han descrito. Estamos hablando de una reducción muy importante de las hemorragias gastrointestinales, del accidente cerebrovascular y también de la disfunción del dispositivo, con una supervivencia libre de estos eventos a los 5 años que ronda los 70-80%. Y además que los pacientes jóvenes, cuando los comparas con los añosos, tienen mejor supervivencia. Hablamos de supervivencia al año del 92% y a los 5 años del 72%. Para que nos hagamos una idea, esto es comparable a la supervivencia que tenemos en el registro español de trasplante cardíaco de supervivencia a los 5 años, que también ronda el 74%. Esto sí que es mucho más comparable y más equitativo a lo que vemos en trasplante. Y el talón de Aquiles, sin embargo, es que seguimos teniendo la misma tasa de infección y tenemos todavía una tasa muy alta de reingresos. Entonces, yo creo que estos datos son muy, muy relevantes y nos ayudan a continuar en esta línea. Pues muchas gracias, Elena, por el repaso. Y es que, como habéis hablado, los dispositivos son más hemocompatibles, pero además es que estamos manejando a los pacientes de una forma un poquito diferente, ¿no? Cristina, coméntanos. Bueno, como es bien sabido, una de las principales complicaciones y más temidas es el ictus, tanto de origen trombótico como hemorrágico. Para prevenir esta complicación, los pacientes con un dispositivo de asistencia ventricular de larga duración están anticoagulados con acenocumarol para mantener un INR entre 2 y 3 y antiagregados con ácido acetil salicílico. Hay un estudio que se publica en el año 2023, es el estudio ARIES HM3. Es un estudio internacional, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Este estudio pretendía determinar si excluir la aspirina como parte del régimen terapéutico en pacientes que ya están con los antagonistas de la vitamina K, pues era seguro y disminuía el sangrado, siempre en pacientes asistidos con unos dispositivos de flujo continuo y levitación magnética. La verdad es que el estudio concluyó que en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y tratados con estos dispositivos, evitar la aspirina como parte del régimen antitrombótico que incluye a los antagonistas no es inferior a un régimen que contiene aspirina. No aumenta el riesgo de tromboembolia y se asocia con una reducción de los eventos hemorrágicos. Esto viene a apoyar lo que ha comentado Elena de la disminución de los sangrados con los dispositivos que tenemos actualmente de un año a esta parte. Los dispositivos que se implantan se valora si añadir la aspirina o no al tratamiento antitrombótico y la verdad es que está dando resultados en los que no aumentan las trombosis de dispositivos ni ictus trombóticos y sí que es verdad que se ha visto una disminución en el riesgo de sangrado, incluidos los sangrados gastrointestinales, lo cual la verdad es que da bastante alivio a la hora de tratar a estos pacientes y sobre todo si no necesita este tratamiento por otro motivo, porque tenga implantado un stent o cualquier otra causa, pues retirar este tipo de tratamiento a un paciente
que empieza con sangrados gastrointestinales o hemorragias digestivas repetidas, pues este estudio es un apoyo bastante a los clínicos que la retiran con más seguridad. Así que bueno, esperemos que la evolución siga por aquí y con este tipo de estudios nos dé herramientas para poder disminuir los efectos tan temidos de estos dispositivos. Pues muchísimas gracias, y ahora vamos a irnos a los datos de España, ¿no? Porque tenemos la suerte de que el doctor Gómez Bueno es el coordinador de los registros anteriormente Regalad y ahora Renacer, que recoge los datos de todas las asistencias ventriculares de larga duración que se han implantado en España. Cuéntanos un poco cómo estamos en España. ¿Está creciendo el número? ¿Cómo estamos situados respecto a otros países como por ejemplo Estados Unidos? Pues sí, Mercedes, como dices, tenemos el privilegio también en España de tener nuestros registros en el que podemos pues contar lo que estamos haciendo en nuestro país y analizarlo, ¿no? Y podemos decir que desde el 2007, que es cuando empezó el registro, hasta el 2020 están absolutamente recogidas todas las asistencias que se han puesto en España, y como ya se ha dicho, pues empezamos con las pulsátiles, luego a partir del 2014-2015 ya empezamos seriamente con las del flujo continuo, primero HeartMate 2, luego el hardware y finalmente el HeartMate 3, que es las que predominan últimamente. El número de asistencias implantadas en España también ha ido aumentando progresivamente. En el 2023, por ejemplo, se implantaron 75 asistencias. En este 2004, que a punto de finalizar, vamos a estar cerca de 90 asistencias implantadas en España. Casi todas, por no decir todas, son la asistencia de la que estamos hablando, la de última generación, el HeartMate 3. Y aún así, el número de asistencias que se implantan en España está muy por debajo de en otros países de nuestro entorno. Para hacernos una idea, por ejemplo, en España el año pasado se implantaron 1,6 asistencias por cada millón de habitantes, y, por ejemplo, el mismo año en Estados Unidos se implantaron 7,5 asistencias por millón de habitantes en los Estados Unidos. Para que nos hagamos una idea, en España estamos todavía las asistencias muy alejados de los números de trasplante que hacemos. En Estados Unidos prácticamente es igual, las asistencias que se ponen, que el número de trasplantes cada año. Y en cuanto a los resultados, pues tenemos los datos más detallados hasta el 2020, en los que en España la tasa de supervivencia de las asistencias a 6 meses era un 80%, y a 2 años un 69%. Y si solo nos fijábamos en las de flujo continuo, unas supervivencias de 80% a 12 meses, incluso mejores que las del estudio Momentum del que se ha hablado aquí, ¿no? Ahora ya llevamos más de 530 asistencias implantadas en 28 hospitales, y yo creo que en los próximos meses, años, vamos a poder analizar con más detalle lo que estamos haciendo. Estás escuchando Cardio Podcast. Después de haber repasado con Cristina Parcero, Elena García Romero y Manuel Gómez Bueno la evidencia disponible sobre las asistencias ventriculares de larga duración, vamos a comentar qué cosas se deben tener en cuenta a la hora de implantar un HM3, Mercedes. Pues exacto, Gema. Vamos a ver en qué cosas nos tenemos que fijar cuando vamos a implantar un HeartMate 3 y cómo maximizar los resultados. Vamos a empezar por los candidatos. ¿Quiénes son candidatos a estos dispositivos, Elena? Pues podemos dividir las indicaciones en unos grupos que están bien categorizados para las personas que indican ese tipo de terapias. Hablamos de puente candidatura para pacientes que en el momento actual no son candidatos a un trasplante cardíaco por una razón que previsiblemente puede ser reversible, y que, por ejemplo, pues, estamos hablando de pacientes que han tenido un cáncer reciente, que tienen dependencia a drogas, que tienen una hipertensión pulmonar irreversible y en este caso estamos cada vez viendo más pacientes de este tipo, tienen obesidad mórbida, que esto es una contraindicación absoluta para el trasplante cardíaco, y que podemos ayudarles con la asistencia a revertir esa situación y que pueda llegar a ser candidato a trasplante cardíaco en algún momento. Otro tipo de indicación es el paciente que le damos la asistencia como puente a trasplante. Es un paciente que ya tiene indicación de trasplante, pero
pensamos que no va a llegar en buenas condiciones, por ejemplo, una hipertensión pulmonar que no es irreversible pero sí significativa, o pacientes que pensamos que hay una alta probabilidad de muerte durante la lista de espera de trasplante cardíaco. Estamos hablando también de otro tipo de indicación que es la puente a la recuperación, pacientes que previsiblemente pensamos que pueden recuperar la función miocárdica. Esto además está muy en boga en Estados Unidos, el recovery, en parte porque tenemos evidencia de que la descarga prolongada del ventrículo izquierdo puede promover esa recuperación del miocardio. Estamos hablando, por ejemplo, de miocardiopatías con una mutación patogénica en titina. Y ya por último, pues hablaríamos de los pacientes candidatos a esta asistencia como terapia de destino porque no son elegibles para trasplante cardíaco por contraindicaciones absolutas. Pues muy bien. Y Manolo, cuéntanos un poco en qué consiste la evaluación previa al implante. ¿En qué nos tenemos que fijar muy brevemente? ¿Qué pruebas pedimos? Pues en estos pacientes, sobre todo en los primeros implantes que hacemos, analizamos al paciente muy exhaustivamente, ¿no? Tanto factores no cardiovasculares como la propia cardiopatía del paciente. El paciente tiene que estar, no hay un límite de edad para poner estas asistencias, aunque obviamente el paciente tiene que tener una cierta calidad biológica, por decirlo así, ¿no? Para soportar el implante y llevarlo, ¿no? Y luego aspectos más determinantes de su propia cardiopatía, pues cualquier cardiopatía no es apta, lo ideal son miocardiopatías dilatadas, ¿no? Más que hipertróficas o restrictivas. Al final el paciente va a tener una bomba implantada en la punta del ventrículo izquierdo. Para que funcione bien, pues necesita una cierta dilatación de ese ventrículo izquierdo. Pero algo muy importante que le damos valor especial es la función del ventrículo derecho. Estas asistencias hoy por hoy asisten al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces es muy importante ver que hay un mínimo de reserva de ese ventrículo derecho para que el paciente realmente se beneficie y no nos haga una insuficiencia cardíaca derecha aguda o crónica que condicione claramente la calidad de vida y la supervivencia del paciente. Y para eso utilizamos pruebas de imagen, ecocardiogramas, cateterismo, sobre todo para valorar un poco esa función del ventrículo derecho. Pues muchas gracias y es muy importante, Cristina, cuéntanos un poco la valoración psicosocial, porque si en el trasplante es importante, en este tipo de dispositivos lo es prácticamente más, ¿no? Pues sí, Mercedes, este tipo de terapias requieren de un seguimiento minucioso y una atención compleja. Son terapias médicamente complicadas que requieren de una participación significativa del paciente y de sus cuidadores. Ya las recomendaciones del consenso de la Sociedad Internacional de Trasplantes de Corazón y Pulmón para la evaluación psicosocial de candidatos adultos a trasplante cardíaco y a soporte circulatorio mecánico a largo plazo, estos candidatos deben ser evaluados en cuanto a 5 grandes parámetros: la adherencia al tratamiento, la salud mental e historial de uso de sustancias, el estado cognitivo, habilidades de afrontamiento y apoyo social. No nos vamos a meter en cada una de ellas porque daría para otro podcast, pero bueno, la principal diferencia va a estar en la complejidad del dispositivo y evaluar el conocimiento de los pacientes sobre este y su capacidad para operarlo, así como la capacidad de actuación para responder a las alarmas del dispositivo, va a ser una piedra angular. Quería simplemente recordar, porque habrá gente aquí que nos esté escuchando que no sepa cómo son estos dispositivos, ¿no? Habéis hablado de que la bomba se implanta en el ápex del ventrículo izquierdo, pero luego tenemos un cable, un driveline que sale por el abdomen del paciente y está conectado a un mini controlador y a unas baterías, ¿no? Sí, te cuento. La verdad es que para el que no lo conozca, son dispositivos en los que están mejorando muchísimo la sintomatología de los pacientes y su calidad de vida, pero sí que es verdad que en algunos de los aspectos les cambia la vida. ¿Por qué? Porque van a estar atados, si me lo permite, a un cacharro, a un aparato que van a tener que llevar siempre colgado de su hombro, de su brazo, y la verdad es que les hace un nuevo paradigma de su vida, porque el dispositivo es verdad que es pequeñito, está suturado a la parte apical del ventrículo izquierdo, pero esta máquina necesita de unas fuentes de energía externas para su funcionamiento, y por lo cual necesitan de un cable que sale a nivel abdominal, es un cable percutáneo que va conectado a un controlador de dimensiones medianitas pequeñas, pero este controlador a su vez debe de ir conectado a 2 baterías
que ya son un poquito más considerables y pesadas, aunque todo van en un maletín bastante bien organizado para que el paciente cómodamente lo pueda llevar. Pero tiene, además de estas baterías externas para que permita el desplazamiento de los pacientes, tienen otras unidades que son unidades móviles de alimentación que les permiten en casa estar conectados a la corriente eléctrica, con lo cual es verdad que se les suman una serie de dispositivos complejos que las personas no las han visto en la vida y que necesitan adaptarse a ellas y entenderlas, entender su funcionamiento, entender su manejo, identificar bien todas las alarmas que se le puedan presentar y cómo actuar en caso de que aparezcan. Con lo cual, claro, la valoración psicosocial del paciente al que va a ser sometido a esta terapia es muy importante. Es importante en el trasplante cardíaco, de hecho puede llegar a suponer una contraindicación relativa, aunque en este caso sí que es verdad que hay que mirar un poco más ampliamente al paciente y ver otros parámetros para indicar o no el trasplante. En el caso de los dispositivos de asistencia circulatoria, este tipo de valoración puede llevar a una contraindicación absoluta a la hora de implantar el dispositivo, puesto que si no somos capaces de afirmar que el paciente está capacitado para manejar el dispositivo, para entenderlo, para ponerse en contacto con el equipo médico cuando lo necesite. Además, tener un seguimiento exhaustivo del tratamiento. Ya hemos comentado el riesgo aumentado de trombosis, de ictus invalidantes, de sangrados e incluso de mortalidad. Este cable percutáneo también implica otra de las grandes complicaciones, como son las infecciones del driveline. El manejo de este cable, el poder curarlos en casa, el poder mantener unas técnicas asépticas tanto por el paciente como por sus cuidadores, es fundamental. Si el paciente no puede demostrar que tiene un apoyo psicosocial efectivo que lo acompañe, pues podría llegar a ser una contraindicación absoluta de los dispositivos de asistencia ventricular, con lo cual es importante utilizar escalas objetivas de valoración psicosocial previa al implante del dispositivo para poder indicar o no el dispositivo. Cristina, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero voy a meter un poco de controversia. Resulta que a raíz del informe anual que se acaba de publicar de este registro que hablamos, del registro Intermax, pues uno de los hallazgos que puntualizan de manera importante es que no hay diferencias notables en la supervivencia de los pacientes jóvenes, entendidos como aquellos que tienen menos de 50 años, a los que se implanta una asistencia en función de si hay o no factores psicosociales de riesgo. Ahí entra la duda en si tenemos que fijar tanto el ojo en elegir al paciente o no en función de este tipo de factores psicosociales. Yo creo que en España estamos siendo, ¿no? Y somos también, porque la situación claramente es diferente, los números son bastante menores, pero somos muy estrictos en este sentido y en Estados Unidos no son tan estrictos y de hecho los números no son malos. Entonces yo creo que, bueno, pues esto habrá que ir pensándolo, ¿no? No sé qué piensas tú, Manolo. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo más bien esto lo iba a hablar en las conclusiones, pero yo creo que no debemos de entrada ni por la edad ni por ninguna condición negar esta terapia a ningún paciente, ¿no? Ya tendremos tiempo de encontrar algún problema para no ponérsela, pero hoy por hoy la experiencia que vamos cogiendo y los resultados que vamos teniendo, yo creo que a nadie se le puede negar de entrada por edad o por cualquier condición la posibilidad de, por lo menos de evaluar la posibilidad de implantarle una asistencia. Si entramos en el debate, yo estoy muy de acuerdo con vosotros que hay que ser muy exhaustivos a la hora de contraindicar una asistencia por este motivo. Sí, es verdad, has nombrado Estados Unidos, pero allí la asistencia sanitaria comunitaria es muy diferente a la nuestra. La nuestra, de momento, y además con el poco número de implantes que tenemos, aún estamos muy lejos de que en pueblecitos o en alguna, porque los centros implantadores a veces están muy distantes de los domicilios de los pacientes. Entonces, darles un soporte a nivel ambulatorio, si el paciente vive solo o en condiciones pésimas, tener en cuenta que aquí también estamos hablando de su entorno domiciliario, que tiene que estar en unas condiciones aceptables, porque sí que es verdad que hay varios estudios que dicen que el riesgo psicosocial no está asociado con una mayor mortalidad del soporte del dispositivo, pero que sin embargo los pacientes con riesgo social tienen un mayor riesgo de infección relacionada con el dispositivo, sangrado gastrointestinal y trombosis de la bomba, reingreso hospitalario, y tienen significativamente
luego también menos probabilidades de recibir un trasplante cardíaco. La verdad es que es algo a valorar en cada caso particular, pero sí que es verdad, y os lo digo por mi experiencia, que nos hemos encontrado a algún paciente. Yo en concreto hace un par de años pues tuvimos un paciente en el que en la entrevista previa al implante con la familia, tanto el paciente como la familia no demostraba ni interés en el cuidado, ni interés en el cuidado del paciente ni del dispositivo. Cuando analizamos el apoyo psicosocial, que no fuera solo su familia directa o el medio en el que vivía, no había garantías ninguna de que el paciente se fuera a hacer cargo del dispositivo, de sus cuidados y de mantener lo que sabéis que son todas las citas, sobre todo en el primer año, son citas semanales las que hacen al hospital o ahí en su centro. De hecho, vivían en un sitio en el que el centro de salud no tenía recursos como para poder dedicar tanto tiempo a estos pacientes. Entonces, es verdad que hay que ser muy exhaustivos a la hora de decir que no, pero sí que es verdad que yo sigo opinando que hay pacientes que es que no van a asumir este dispositivo, porque le hablan cuando va a la consulta del médico, vamos a poner algo que va a mejorar tu síntoma, pero cuando ya se sientan contigo, les explicas bien de qué se tratan, les enseñas. Yo tengo en mi consulta el dispositivo, se le enseña, se lo explica. Ya empiezan a echarse para atrás, le dices que tienes que curarlo y ya dicen que bueno, que ellos no tienen tiempo y que la mujer no tiene tiempo y que él no tiene tiempo y que limpiarse para lavarse las manos tanto, pero eso es... Y ya ellos mismos se van echando para atrás y un poco no puedes asegurar que ese dispositivo vaya a ser bien cuidado y que vaya a dar el soporte que queremos que dé y no le provoque al final más complicaciones de las que actualmente tiene. Pero bueno, creo que... Pues muy bien, muchas gracias. Es verdad que probablemente estos factores psicosociales son claves no para contraindicar, sino para que entre todos trabajemos en ello, porque esta terapia requiere de mucho trabajo multidisciplinar. Yo os pido una palabra que me habléis de toda la gente que está implicada, de enfermería, anestesistas, cirujanos, un poco cómo son los equipos que llevan a este tipo de pacientes en vuestros hospitales. Pues sí, lo has dicho tú, Mercedes. Son equipos multidisciplinares en el que incluyen pues no solo cardiología, cirugía cardíaca, anestesia, rehabilitación, pues todos los equipos que habitualmente participan en estos dispositivos. Sí, así es. En cuanto a los equipos, hay hospitales en los que ya van incorporando la figura del VAC Coordinator, que la verdad es que en esta, como él está diciendo, la cantidad de profesionales que intervienen de manera en estos pacientes, pues tener una persona que pueda coordinar la relación entre el paciente y los diferentes personas que van a interactuar aquí, pues es interesante valorar la posibilidad de tenerlo en sus hospitales. No, y por supuesto, teniendo aquí además a Cristina, quiere decir que el papel de la enfermería en esto es fundamental, ¿no? Entonces eso lo tiene que quedar también muy claro. ¿Sí? Yo creo que un poco lo que hemos ido aprendiendo en estos años es a perderle un poco el miedo a estos dispositivos. Es verdad que nos hemos centrado un poco en las complicaciones también, pero en la vida real nuestros pacientes están viviendo y están viviendo bien, ¿no? Contad un poco cómo es la vida de un paciente con asistencia ventricular y si pensáis que en algún subgrupo de pacientes plantearíais la asistencia antes que el trasplante cardíaco. Pues la verdad es que la mayoría de los pacientes, ya incluso en el posoperatorio no inmediato, pero cuando pasan a la planta, el cambio en la calidad de vida lo notan de manera bastante rápida. Y tenemos algún paciente que ya en planta recomienda a otro paciente que está dubitativo de que sí, que se ponga la asistencia porque realmente nota el cambio. Es verdad que pesa mucho el tema del driveline. Yo creo que el paciente lo que pide es que desaparezca el driveline, que la cirugía sea menos invasiva y también se plantea el tema del control remoto. Pero un punto que quería remarcar es en qué pacientes, lo que decías tú, Mercedes, ¿no? En qué pacientes consideramos que a pesar de que sean candidatos a trasplante puede ser la indicación muy clara. Pues yo creo que aquí el quid de la cuestión son los pacientes jóvenes y muy jóvenes. En base a los resultados de los pacientes en vida real, de que las tasas de eventos adversos son menores, de que la supervivencia es mejor, no solo eso, sino que tenemos que pensar en el paciente como una trayectoria y no pensar en tratamientos como excluyentes, sino que yo le puedo aportar a un paciente joven una mayor cantidad neta de años de vida antes de ir a un trasplante. Es decir,
¿puedo poner una asistencia primero en lugar de ir directamente a trasplante? Pues es una posibilidad y cada vez se está planteando más, ¿no? ¿Por qué? Porque un retrasplante quizá ni llegamos, porque estamos hablando de que el retrasplante la tasa pues es bastante baja, en torno a un 3% más o menos. Son pacientes que además no solo que cueste llegar a un retrasplante, sino que es que además puede estar contraindicado el volver a trasplantar por complicaciones de órgano diana, por complicaciones de la inmunosupresión. Entonces, al final, el implantar primero una asistencia puede ser un punto bastante importante, ¿no? Y eso debemos planteárselo al paciente. Totalmente de acuerdo, Elena. Yo creo que ya no tenemos que hablar como la asistencia, como el patito feo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada en los pacientes que no se puede hacer un trasplante, ¿no? Yo creo que la experiencia, los resultados, la evolución de la técnica nos va enseñando que son dos terapias complementarias o alternativas, pero que en cualquier caso, tanto en resultados como en calidad de vida, debemos individualizar, debemos ver qué paciente va mejor a una asistencia, qué paciente puede ir mejor con un trasplante y desde luego, como digo, no debemos dejar la asistencia o pensar en la asistencia como la alternativa en los pacientes que no se puede hacer un trasplante. Yo creo que van a competir en los próximos años cada vez más de igual, de tú a tú. Bueno, pues un tema que da para mucho, pero tenemos que dejarlo aquí porque ya se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos y gracias por la invitación. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Abbott. Bueno, Mercedes, ¿y qué mensaje te llevas apuntado de esta puesta en común? Bueno, pues quería agradecer a Elena, a Manolo y a Cristina porque ha sido un verdadero placer este coloquio. Me quedo con las espectaculares mejoras técnicas que hemos vivido en pocos años en estos dispositivos, que han mejorado de forma importante los resultados de mortalidad en vida real. Aún queda mucho para la internalización completa de los dispositivos, pero la miniaturización sí que está más cerca para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y como dice Manolo, para que acaben compitiendo de igual a igual. Ya simplemente decir, pues eso, que muchas gracias a los tres, la enfermería parte fundamental de estos equipos y simplemente despedirme porque es mi último episodio, así que muchas gracias a los que nos habéis escuchado todo este año. Un saludo. Pues muchas gracias, Mercedes, por proponer este último tema en Cardio Podcast y muchas gracias también a quienes nos escucháis en nuestra lista en Spotify, YouTube y en la web de scardiología.es. Os esperamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.